Recording is on. Iniciamos ahora la temática correspondiente a el mundo en una cuerda. El tejido según la teoría de cuerdas, en esta obra maravillosa, El tejido del universo de Brian Greene, genial físico matemático de la constelación de Stephen Hawking y Roger Penrose, en la cima de la física moderna. El tema que desarrollaremos se titula Agitación cuántica y espacio vacío, de la obra antes mencionada. Si yo tuviera que seleccionar la característica única y más reveladora de la mecánica cuántica, habría escogido el principio de incertidumbre. Probabilidades y funciones de onda proporcionan ciertamente un marco radicalmente nuevo, pero es el principio de incertidumbre el que resume la ruptura con la física clásica. Recordemos que en los siglos XVII y XVIII los científicos creían que una descripción completa de la realidad física equivalía a especificar las posiciones y velocidades de cada constituyente de la materia que formaba el cosmos. Y con la llegada del concepto de campo en el siglo XIX y su posterior aplicación a las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias, esta visión se amplió para incluir el valor de cada campo, es decir, la intensidad de cada campo y la velocidad de cambio del valor del campo en cada lugar en el espacio. Pero en la década de 1930, el principio de incertidumbre de Bernard Heisenberg desmanteló esta idea de la realidad al demostrar que no se puede conocer a la vez la posición y la velocidad de una partícula. No se puede conocer a la vez el valor de un campo en un lugar en el espacio y con qué rapidez está cambiando el valor del campo. La incertidumbre cuántica lo prohíbe. Como discutimos en el último capítulo, esta incertidumbre cuántica asegura que el micromundo es un reino agitado y turbulento. Antes nos centramos en las agitaciones cuánticas inducidas por la incertidumbre para el campo inflatón, pero la incertidumbre cuántica se aplica a todos los campos. El campo electromagnético, los campos de las fuerzas nucleares fuerte y débil, el campo gravitatorio, todos están sometidos a frenéticas agitaciones cuánticas en escalas microscópicas. De hecho, estas agitaciones del campo existen incluso en el espacio que usted hubiera considerado vacío normalmente, espacio que no parecería contener materia ni campos. Esta es una idea de importancia crítica, pero si usted no ha encontrado con anterioridad, es natural que esté intrigado. Si una región del espacio no contiene nada, si es un vacío, no significa eso que no hay nada que se pueda agitar. Bien, ya aprendimos que el concepto de nada es sutil. Piense simplemente en ese maravilloso océano de Higgs.
repleto por la influencia del campo del bosón de Higgs, que según la teoría moderna permea el vacío. Las agitaciones cuánticas a las que me refiero ahora sirven solamente para hacer la noción de nada entre comillas, todavía más sutil. He aquí lo que quiero decir. En la física precuántica y pre-Higgs hubiéramos declarado que una región del espacio está completamente vacía si no contenía partículas y el valor de cualquier campo era uniformemente cero. Consideremos ahora esta noción clásica del vacío a la luz del principio de incertidumbre cuántico. Si un campo llegara a tener y mantener el valor nulo, conoceríamos su valor cero y también la velocidad de cambio de su valor, también cero. Pero según el principio de incertidumbre, es imposible que ambas propiedades estén definidas a la vez. En su lugar, si un campo tiene un valor definido en un instante, cero en nuestro caso, el principio de incertidumbre nos dice que su velocidad de cambio es completamente aleatoria. Y una velocidad de cambio aleatoria o estocástica significa que en el instante posterior el valor del campo fluctuará aleatoriamente arriba y abajo, incluso en lo que normalmente consideramos como espacio completamente vacío. De modo que la noción intuitiva de vacío, una noción en la que todos los campos tienen y mantienen el valor cero, es incompatible con la mecánica cuántica. El valor de un campo puede fluctuar alrededor de un valor cero, pero no puede ser uniformemente cero en una región durante más de un breve instante. En lenguaje técnico, los físicos dicen que los campos sufren fluctuaciones del vacío de ese campo cuántico. La naturaleza aleatoria de las fluctuaciones en el campo del vacío asegura que en todas las regiones, salvo las más microscópicas, hay tantas variaciones arriba como abajo y por ello su promedio es cero, de la misma forma que la superficie de una cánica parece perfectamente lisa a simple vista, incluso si el microscopio electrónico revela que está rayada o tiene minúsculos pliegues a escala microscópica. No obstante, incluso si no podemos verlas directamente, hace más de medio siglo que es la realidad de las agitaciones del campo cuántico, incluso en el espacio vacío, fue establecido en forma concluyente gracias a un descubrimiento sencillo, pero profundo. En 1948, el físico holandés Henrik Casimir calculó cómo podía detectarse experimentalmente las fluctuaciones de vacío del campo electromagnético. La teoría cuántica dice que las agitaciones del campo electromagnético en el espacio vacío adoptarán diversas formas, como lo muestra la figura 12.1. En su parte izquierda, A, fluctuaciones del vacío del campo electromagnético. Y se ven las ondas fluctuantes vibrando de arriba abajo en montes y valles sucesivos. Y en B, fluctuaciones de vacío entre dos placas metálicas y las exteriores a las placas. Y se ven dos placas metálicas y la vibración de ondas electromagnéticas entre las dos placas, que es una cantidad menor de ondas vibrantes que las ondas que están por fuera de las placas, que es una cantidad mucho mayor de ondas electromagnéticas vibrantes.
Es decir, las ecuaciones cuánticas muestran que en la región comprendida entre las placas habrá menos fluctuaciones. Solo están permitidas aquellas fluctuaciones de campo electromagnético cuyos valores se anulan en la posición de cada placa. Casimir analizó las consecuencias de esta reducción en las agitaciones del campo y encontró algo extraordinario. De la misma forma que una reducción en la cantidad de aire en una región crea un desequilibrio de presión, por ejemplo, a gran altitud usted puede sentir que el aire más enrarecido ejerce menos presión sobre el exterior de sus tímpanos. La reducción de las agitaciones del campo cuántico entre las placas también produce un desequilibrio de presión. Las agitaciones del campo cuántico entre las placas se hacen un poco más débiles que las de afuera de las placas y este desequilibrio impulsa a las placas la una hacia la otra. Pienso en lo extraño que es esto. Usted coloca dos placas metálicas ordinarias lisas y descargadas en una región vacía del espacio, una frente a la otra. Puesto que sus masas son minúsculas, la atracción gravitatoria entre ellas es tan pequeña que puede ser completamente ignorada. Puesto que no hay nada más alrededor, usted concluye naturalmente que las placas no se moverán, pero no es esto lo que los cálculos de Henry Casimir predecían que sucedería. Él concluyó que las placas serían guiadas suavemente por el brazo fantasmal de las fluctuaciones cuánticas del vacío para moverse una hacia la otra. Cuando Casimir anunció por primera vez estos resultados teóricos, no existían aparatos suficientemente sensibles para poner a prueba sus predicciones. Pero antes de una década, otro físico holandés también, Marcus Spadmey, pudo iniciar el primer test rudimentario de esta fuerza de Casimir del vacío cuántico. Y desde entonces se han realizado experimentalmente cada vez más precisiones. En 1997, por ejemplo, Steve Lamoreux, entonces en la Universidad de Washington, confirmó las predicciones de Casimir con una precisión de 5 en 100.4 para placas del tamaño aproximado de una carta de baraja y separadas unas 10 milésimas en centímetro. La fuerza entre ellas es aproximadamente igual al peso de una simple lágrima. Esto muestra el reto que supone medir la fuerza de Casimir. Ahora hay pocas dudas de que la noción intuitiva de espacio vacío como un escenario estático tranquilo uniforme carece de base. Debido al principio de incertidumbre de Bernard Heisenberg de la mecánica cuántica, el espacio vacío rebosa de actividad cuántica. Los científicos necesitaron la mayor parte del siglo XX para desarrollar por completo las matemáticas necesarias para describir dicha actividad cuántica de la fuerza electromagnética en el vacío y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Los esfuerzos valieron la pena. Los cálculos realizados con esta herramienta matemática coinciden con los hallazgos experimentales con una precisión sin paralelo. Por ejemplo, los cálculos del efecto de las fluctuaciones del vacío sobre las propiedades magnéticas de los electrones coinciden con los resultados experimentales hasta una parte en 1.000 millones. Pero a pesar de todos estos éxitos, durante muchas décadas los físicos han sido conscientes de que las fluctuaciones cuánticas, las agitaciones cuánticas, han estado fomentando el descontento dentro de las leyes de la física y de la comunidad de físicos del mundo. Hasta aquí esta temática. De El genio de Brian Greene, de su obra maravillosa El tejido del espacio